Bueno, buenas noches y bienvenidos a una nueva transmisión de Asturiano Futsal. Después de un largo tiempo sin transmisiones, volvimos. Hoy Asturiano recibiendo a Country de Banfield. Desde ya le voy a pedir disculpas porque no tengo los nombres de Country. Me la jugué a ver el nombre de la camiseta y justo es un equipo que no tiene los nombres en la camiseta, así que desde ya discúlpenme, pero no tengo los nombres de la visita. Asturiano que arranca con Agustín Chacra en el arco, Nacho de Gregorio, el pende Martín Soiza, capitán número 10, Tincho Virigian, y como pivot arranca Santi Rottenberg. Souto, que bueno, ya lo conocemos, un histórico de Country, capitán y número 10 también de Country. Primera falta del partido es a favor de Asturiano. 25 segundos nada más para la primera falta del partido. Un agarrón a Tincho Virigian. Y bueno, veremos un Asturiano necesitado de puntos, de victorias. Veremos si hoy lo puede conseguir. La pelota es para Tincho Soiza, que la tiene y la piensa. Y juega para Santi Rottenberg. Santi que la aguanta, gira y vuelve a jugar con Tincho. Caía Santi Rottenberg y segunda falta del partido. La fabricó bien Santi Rottenberg. Y a los 57 segundos de partido ya tenemos la segunda falta a favor de Asturiano. Y cambios. Salió Santi Rottenberg e ingresó el Coco Cantarella. Un primer cuarteto muy joven, de hecho el más grande es Tincho Soiza. Después un cuarteto plagado de pibes. El pende que se la juega a Tincho, Tincho al arco, rebotaba la pelota en un jugador de Country y la pelota que es lateral y favorece al León. Ya se jugó el primer minuto de partido, hasta ahora sin chances de gol. Tincho Virigian que la juega para el pende para Tincho. Santi Rottenberg que la aguanta y la pierde ante la marca del jugador de la visita. Se le terminaba la cancha a Lomas y es pelota para Asturiano. Tincho que la juega para Nacho. De Gregorio para el pende Soiza. Tincho Virigian. Virigian, buena pelota para De Gregorio que la mete adentro. La pelota que pega último en Souto. Y es pelota para Asturiano. Buena pelota de Tincho Virigian. Buen cabezazo adentro de Nachito de Gregorio. Pero bien también la marca del capitán de Country Souto. Y tiro libre que ahora cobra el árbitro de Santi Rottenberg. Bueno, un árbitro que los dos, ¿no? Los dos árbitros que arrancaron bastante susceptibles para los dos lados, porque las primeras dos faltas de Country fueron faltitas, que las dos la cobraron, y recién la de Santi, que también fue faltita, también la cobraron. Veremos si mantienen esta línea todo el partido o solamente para el inicio, para que no se desvirtúe todo de un principio. Y Virigian que la juega para Rottenberg. Rottenberg se la quería jugar de nuevo a Tincho, pero la pelota le quedaba muy larga y por eso es lateral para Country de Banfield. Souto que la aguanta con el pecho, vuelve para atrás. Ahora el que tiene la pelota es Country. Buena marca de Gregorio y lateral que corresponde a Country. Sale jugando con su arquero, que ya revolea y juega largo a la espalda de Rottenberg. Llegaba Souto, pero buena marca de Nachito de Gregorio. Y primer aviso, no tan claro, pero primera llegada un poco más profunda de Country.
Ibrigiano, que rechazaba esa pelota. Y el saque de arco para Country. Hubo cambio de cuartetos en Country. Otra buena salida de Gregorio, pero el rebote lo favorece al pivot de Country. Y casi en la primera llegada muy profunda y de riesgo para Country. Casi ponen 1-0, pero buena primera tajada de Agustín Chacra, el hoy arquero titular de Asturiano. Y hablando de arqueros, lo tenemos a Lucho Suárez, lesionado. Y hoy, como segundo arquero, como suplente, un viejo conocido, el Testaferro. Gran pelota para Sabastano y no llegaba Tommy Galloso. Y es lateral para Country. Decíamos, hoy en el banco de suplente, la vuelta del Testaferro, hoy como arquero suplente del León, volvió después de 6 meses. Y hoy lo tenemos de nuevo en el plantel al Testaferro. Caremi, Sabastano, Cantarela y Galloso, el cuarteto que tiene Asturiano en estos momentos. Lechu y otra buena pelota para Marquito, que controla bien Marquito y sale bien el arquero. Qué pelota que metió Lechu de nuevo. 2 pelotas consecutivas, hermosa del Lechu para Marquitos. Las 2 veces controló bien, muy bien Marquito, pero atento el arquero de Country. 16 minutos quedan para el final del primer tiempo. Ya la pelota es de Asturiano con Sabastano. Sabastano para Caremi. El Lechu que tiene la pelota. Se la quería jugar a Tommy Galloso, pero atento el último para anticipar y para tirar esa pelota al lateral. Lechu que ya pone la pelota en juego para Marquito. Marquito para Lechu. Lechu que se rebalaba. La jugaba con Tommy. Tommy que controlaba mal esa pelota. Por eso es lateral para Country. Buena recuperación de Tommy Galloso, que sí le imprime velocidad. Nunca le pudo dar velocidad, pero la pelota la recupera bien Tommy. El Lechu le busca la bomba. Y atento el arquero. Ahora sí para sacar el saque de arco. La pelota ahora sí es de Country ante la marca de Lechu. Y una falta más que cobra el árbitro. Ahora para Tommy Galloso. Que queda sentido en el piso. Llega así a su tercera falta Country antes de los 5 minutos. Muy dolorido Tommy con un golpe en la cara. 3 faltas hasta el momento Country. Una falta para Asturiano. Se enojaba Tommy con el número 15. Por el golpe sin pelota. Pero bueno, ahora sí, la pelota sigue siendo de Asturiano. Lo anticipaban ahí a Tommy. Y ahora la pelota va a intentar salir rápido. Le queda a Galloso y puede ser y mano a mano. Galloso. Y no la toca con la mano el arquero. ¡Ay, al límite! Al límite. Y ahora que sale de contra es Country. No me gusta nada, pero bien el Lechu. Bien por la vuelta. Queda viva la pelota. Sigue siendo para Country. Que remata el rebote. Le queda a Country. A las manos de Chacra. Se salva Asturiano. Pudo tener la chance del 1-0 a favor, como también del 1-0 en contra. Se salva Country, se salva Asturiano, pero ahora la pelota la sigue teniendo la visita. Y otra vez buena tajada
de Chacra. 14 minutos 10 segundos para el final de este primer tiempo. Lechu y la pelota para Cantarela. Coqui, buena pelota para Lechu. Lechu, que va a hacer Lechu al segundo palo y que cerquita casi llega. TG9. Muy buena jugada entre tres viejos conocidos. Coqui, Lechu y Tommy. Jugadores que pertenecieron a la cantera del Astu, que salieron campeones con aquella tercera dirigida por el hoy ayudante de campo, el chueco Dante Constanzo. Lo tenemos de viaje y obviamente le mandamos un abrazo enorme al chueco. Hoy el banco de suplentes, Mati Valvidares, el técnico, Chapa Villanueva como ayudante de campo y Lucas Suárez, el preparador físico de la primera del León. Y ahora sí, viaja más fuerte Asturiano cuando hay salteo, pero la pelota sigue siendo de Country. Buena presión del Chapa Barrios, que hace su primer ingreso en el partido, con el mismo cuarteto en el que inició Tincho Soiza, los mismos tres, pero en vez de Tincho Soiza está el Chapita Barrios. Y 13 minutos 20 segundos para el final del primer tiempo. Nacho de Gregorio, que la juega para el Chapa. El Chapa que juega para adentro, metió una buena pelota para Tincho Brigián, pero atento en la marca el ala izquierdo de Country. Juegan rápido, buena presión otra vez de Asturiano y lateral que corresponde al León. Pelota que va a poner en juego el Chapa Barrios. El Chapa para Nachito de Gregorio. Nacho para Tincho Brigián. Tincho para Rottenberg. Rottenberg que la aguanta, la pisa la tiene. Sigue Rottenberg, quería abrir para Tincho, pero era buena la marca. Está presionando bien tras pérdida Asturiano. Veremos si queda alguna jugada para que se pueda poner en ventaja el León. El número 24 que le pega sin pelota a Nacho de Gregorio y es amonestado. No suma la falta. Y amonestado también el número 6 en el banco de suplente. Cuando el 24 que le pegó sin pelota a Nacho de Gregorio también le habla a Santi Rottenberg. Se dan cuenta que son chicos, por eso también se hacen los vivos. Veremos si lo pueden sostener hasta el final del partido, porque son chicos pero se la bancan, tanto Nacho de Gregorio como Santi Rottenberg. Le queda a Tincho que le daba bomba, rebotaba el número 24 de Country y la pelota sigue siendo para Asturiano. Tincho que se la deja a Rottenberg, que gira, le da bomba, gol. Asturiano, el pibito, el nene, Santi Rottenberg, que le estaban hablando, lo estaban buscando y lo encontraron. Santi Rottenberg dice que Asturiano se pone en ventaja y gana 1-0 a falta de 12 minutos y recupera bien Chapa. Ahora le queda a Tincho, no le llega a recuperar Tincho y la pelota es de Country en salida, presiona alto Asturiano y la pelota sigue siendo de la visita. Buena marca de Rottenberg, se le termina la cancha y excelente lo de Santi. Lateral que corresponde al León. 11 minutos 45 para el final del primer tiempo y Asturiano, de la mano de los pibes, dice que le está ganando 1-0 a Country. Buena media vuelta de Santi Rottenberg con un poquito de complicidad del arquero de Country, pero buen giro y buen movimiento de Rottenberg y el 1-0 parcial. Buena marca ahí, la vuelta del Chapa Barrios y lateral que corresponde a Asturiano. 11 y medio
para el final de este primer tiempo. Chapa que se la juega a Chakra. Chakra, largo para Rottenberg, tan largo que termina siendo saque de arco para la visita. El arquero que juega rápido y largo a la espalda del Chapa. Atentos a esos detalles en defensa. Buena pelota de Tincho Urdigian, la llegó a tocar con lo justo el jugador de la visita. Y termina siendo lateral para Asturiano. Mantiene el cuarteto por el momento, pero ingresó el Lechu Caremi por el Chapa Barrios de Gregorio para Caremi. Lechu y la pelota, Lechu para Rottenberg. Rottenberg que la quiere aguantar, lo agarran de todos lados. Le queda Nacho y el arquero, las manos del arquero. Lo agarran de todos lados a Rottenberg. Y así viaja fuerte Tincho para esa recuperación. El que recupera es el Lechu, le queda a Tincho, Camaga, le queda y otra vez el arquero. Gran recuperación de Tincho Urdigian. Los primeros minutos de los pibes de Asturiano de 1000 puntos. Y ahora sí, cambio de cuarteto completo. Se queda Lechu, ingresa Cantarela, Marcos Sabastano y Tommy Galloso. Tommy Galloso, recordemos, uno de los refuerzos de Asturiano a esta mitad de año, que lleva 2 partidos, 2 goles. Uno ante Alvear y uno el otro día ante Banfield. 10 minutos 20 para el final del primer tiempo. Veremos cómo trabaja Country esta jugada parada, perdón, esta pelota parada. Rebotaba la pelota en Lechu y estilo de esquina para la visita. Bien atento Tommy Galloso en ese córner, tapando la zona en la que tiene que estar. Y otra vez bien Tommy Galloso atento a esa pelota parada. Lo felicita Chakra porque hizo bien el laburo de esa primera línea de marca en el córner para Country y Tommy Galloso. Pero bueno, la pelota sigue siendo para Country. Vuelve a rebotar el Lechu. Chakra que sale, pega en el techo y es lateral que sigue correspondiendo a la visita. Buena marca otra vez del Lechu. Y saque de arco ahora sí que corresponde a Asturiano. Esperando por el ingreso del matador Fiumara, que está acá en el banco, haciendo la entrada en calor. De Facu Galdelli también, que lo veo moviéndose. Buena vuelta de Sabastano. Lechu para Coqui, Coqui para Chakra. Chakra que va a ir largo para Sabastano. Que pega desviado y se va al lateral y pelota que corresponde a Country. Souto que la aguanta bien ante Marquito Sabastano. Sigue Souto, Souto le da bomba y la sacó el jugador de Country. Esa fue clara en serio, César Asturiano y Tommy Galloso que hace la personal. Le llega Souto a las manos del arquero. Buena jugada de Tommy Galloso. Otra vez a la espalda de Marquitos y termina siendo el lateral que corresponde a Asturiano. Ahora sí se levanta el jugador de Country. Ya la pelota es de Agustín Chakra. Chakra para Lechu. Lechu que va para adentro, intenta cambiar el ritmo y juega para Coqui. Coqui engancha bien. Para afuera y sigue Coqui para adentro, sigue Coqui para afuera. Le queda a Lechu. Lechu que piensa, la tiene, no se apura Lechu. Lo fija al jugador de Country. Sale para afuera, sale para zurda, sigue Lechu. Lechu, bien por el arquero que sale rápido cuando buscaba el pase para Marquito Sabastano. Tocaba justo en el pie del arquero de Country, por eso es lateral
para Asturiano. Lechu que vuelve a empezar con Chacra. Chacra y la pelota. Chacra para Cantarela. Coqui buscaba ese pase a Marquinhos Sabastano. Había un rebote en el medio y la pelota que llegaba a las manos cómodas del arquero. Roba bien Lechu en primera línea. Tommy que no se la podía dejar de nuevo al Lechu. Y la pelota es de Souto que vuelve a empezar. Y ahora la pelota es de Country. Ante la marca de Cantarela. Bien por Coqui, bien por Tommy. Recupera el Lechu. Excelente en la marca. Vuelvo a marcarlo. La marca de la primera línea de Asturiano está siendo muy buena. No está robando mucho, pero sí está exigiendo a que se equivoque en la salida Country. Y está atenta a la segunda línea, en este caso Lechu. Atento para esa segunda pelota, recuperarla lo más rápido posible, a ver si encuentra el espacio para salir de contra. Cantarela que la tira muy bien para afuera, le queda Lechu, Lechu el arco, y el arquero le dice que no, le queda a Sabastano, Sabastano para Galloso, sale el arquero de nuevo, el arquero salió fuerte a cortarlo, Tommy Multillo, ya lo conocemos, ya sabemos cómo es, lo vio venir fuerte al arquero y se plantó para que no lo lastime, y es la cuarta falta de Country en este primer tiempo. Y quedan 8 minutos 3 segundos para el final de la primera parte. Tiene lindo tiro libre Asturiano en esta. Le queda a Soiza. Soiza para Tincho. Tincho al arco. Y qué lástima, le toca a Galloso que le tira. Intentaba una media chilena Tommy. Y termina en lateral para Country. Y minuto pedido por el técnico de la visita. Bueno, vuelven ambos equipos del minuto pedido por el técnico de Country. Por lo tanto, la pelota es de la visita. Que salía con el arquero. Asturiano que volvió, mejor dicho, del minuto. Cómo empezó el partido. Con el capitán Soiza. Con Nacho de Gregorio. Tincho Virigian. Y Santi Rottenberg. Viene el lateral, la pelota que rebota en Tincho Virigian y lateral que corresponde ahora del otro lado a la visita. Buena marca otra vez de Rottenberg. 7 minutos y medio para el final de la primera parte. Un montón queda todavía y apenas un gol separan a Asturiano y a Country. Oh, y el árbitro que cobra 23 segundos después una falta que yo sinceramente no la vi, pero no porque no haya existido, sino porque estaba mirando de dónde salía la pelota. Supuestamente fue una falta de Santi Rottenberg. No me voy a meter si fue o no fue porque, para ser sinceros, no la vi. Ahí lo vemos al testaferro yendo a ver el tiempo. Y bueno, Country que tiene un lindo tiro libre. Veremos. Vamos a ver qué hace. Pone a 2 en la barrera ahí adelante
Chacra. Mucho movimiento. Y el remate que sale desviado. Y es saque de arco para Asturiano. 7 minutos 20 segundos para el final del primer tiempo. Lo presionaban bien en la salida a Tincho Urdigian. Y lateral que corresponde a Country. Algo que no le puede pasar a Asturiano es bajar la intensidad que tuvo hasta este momento. De Gregorio para Tinto, Tinto para Gregorio, de Gregorio para Urdigian. La pelota que rebota último en Country. Inteligentísimo Nacho Gregorio para dejar salir esa pelota que no llegaba del todo cómodo. Y córner. Córner para Asturiano. A falta de 6 minutos para el final del primer tiempo. El pende. ¡Uy, qué lástima! Llegaba bien a anticipar Santi Rottenberg. Y la pelota que se fue realmente muy cerca del palo izquierdo del arquero de Country. Se salva la visita en esta buen anticipo de Santi Rottenberg. El pende para Tincho. Tincho que no puede controlar. Llegaban 2 jugadores solos de Asturiano. No está marcando bien en el retroceso Country. Muy bien la marca de Santi Rottenberg. Está muy intenso Santi Rottenberg desde que arrancó el partido. Uno de los que todavía no bajó ni un poco la intensidad. El arquero que vuelve a jugar rápido. Bien por Tincho Urdigian. Le queda al pende Soiza. Rottenberg y otra buena marca. Y ahora sale de contra y puede ser porque me gusta, Rottenberg queda el arco. Desviado el remate. El saque de arco para Country. Está bien Santi Rottenberg. Está muy bien, diría yo. Otra buena marca, asume una más a la colección de Santi Rottenberg. El lateral que corresponde a Asturiano. Lo hace Tincho Urdigian para Nacho de Gregorio. Nacho para Tincho. Tincho para Rottenberg. Rottenberg que la aguanta, busca otro remate. Mordido, pero esta vez a la mano del arquero. Que sale corto ahora y Asturiano que lo espera un poquito más atrás. Ahora sí sube la marca con el pende Soiza. Buena marca de Urdigian. Rebota en el jugador de Country. Y la pelota que es para el local. El árbitro que le llama la atención a Tincho Soiza porque le quiso agarrar fuerte la pelota al técnico. El técnico de Country que agarró la pelota, vaya uno a saber por qué motivo, para que no juegue rápido. Por eso fue amonestado el técnico de Country. Tincho Soiza solamente fue apercibido verbalmente. Y bueno, el partido que sigue. Entró de último el Colo Gómez Ares. El Colo, entró Facu Valdelli también en su primera entrada. Lechu, y lo tenemos a TG9, hoy TG12. Tommy Galloso con el número 12. Lechu para Dito. Dito para el Colo. El Colo para Lechu. Lechu que la tiene, piensa, va para afuera, va para adentro, juega con Dito. Dito para el Colo. Y una nueva falta. Y llega la quinta. Country, si no hice malas cuentas. A falta de 5 minutos para el final del primer tiempo. Country queda apercibido por las faltas y llega a la quinta. Se va a tener que cuidar ahora Country con las faltas, porque si no va a ser un tiro libre directo para Asturiano. El Colo para Chacra. Chacra que largo, se la quiere dar a Tommy, pero le llega a las manos al arquero de la visita. Bien Tommy Galloso dando una mano en defensa. El Colo que anticipa bien, pero la pelota le queda al jugador de Country.
Va subiendo de a poco la marca Lechu. Mantiene la intensidad y sigue Lechu. Usa bien los brazos. Ahora sube también Dito. Sale bien el número 3 de Country. Sale bien jugando Country. En general, mucha movilidad para el equipo de Lomas. 4 minutos para el final del primer tiempo. Sin falta, Tommy, sin falta. Bueno, falta para Country. En este caso, bien cobrada para mí, por el árbitro. Y llega a la tercera. Asturiano. A no llenarse de faltas. Hay que aprovechar que ellos están en quinta. Están un gol abajo. Tenemos que ser inteligentes en estas cositas, estos detalles. Sigue girando, buena marca del Colo. Tiraba pierna ahí Tommy, bien por el Colo, excelente. ¡No! Sabés que me parece que le pegan el pecho al Colo. Tiro libre peligrosísimo a favor de Country. Panorama complicado para Asturiano. Llega a la cuarta con esta falta. Amonestado el Colo. Excelente cómo salió el Lechu Caremi. De Gregorio que va al choque. Lo chocaba bien el número 3 de Country, que estuvo a nada de meterle codazo en la cara. Pero lícito, le puso bien el hombro con el hombro a Nacho. Tres minutos para el final del primer tiempo. Recupera de Gregorio para Galdelli. Galdelli ante la marca. El número 11 se le termina la cancha y el lateral que corresponde a Asturiano. Y minuto, ahora sí, pedido por Mati Valvidares. Bueno, vuelven los equipos del minuto pedido por Mati Balbi. Depende de Gregorio, Tincho Virigian y Santi Rottenberg. Cómo empezó Asturiano. Souto que aguanta la pelota, vuelve a empezar. Paciencia en estos momentos para Country, pero otra buena presión entre los dos tinchos. Quedan 2 minutos 20
para el final de este primer tiempo. Souto que choca ante 3 jugadores. Roba bien otra vez ante Rottenberg, que tira un caño. Tira un caño. Hace goles. Y encima ahora gana una 6ª falta. Partidazo hasta el momento del número 15. Que las pide todas, las aguanta todas, giran todos los tiros, todo el tiempo busca remate, genera faltas, recupera un montón de pelotas en defensa. Completísimo el pibe del Astu, que lo buscaron antes del primer gol. Les dije que lo estaban buscando, que le hablaban, que lo puteaban, y él responde con fútbol. Y ahora en los pies de otro pibe, de Tincho Ibdigian. Lo dijimos también al principio del partido, los pibes haciéndose cargo de este momento del partido. Y se viene la bomba de Ibdigian. Quedan 2 minutos 13 para el final del primer tiempo. Veremos si puede estirar la ventaja Asturiano. Se viene Tincho Ibdigian. ¡Gol! ¡Gol de Asturiano! Otro pibe más. Martín Ibdigian. Dice que Asturiano ahora le sigue ganando a Country, pero por 2-0. Los pibes del Astu. Los pibes del Astu dicen que Asturiano le está ganando 2-0 a Country. Y lo siguen presionando. Y siguen yendo para adelante. Souto y la pelota. Souto que siente la mano en la espalda. Y se deja caer con toda la experiencia de Asturiano, que llega a la 5ª. Decíamos de ser inteligentes, de no entrar en ese juego. Ya sabemos que Souto va a aguantar todas las pelotas de espalda y va a buscar que Asturiano le haga la falta. Inteligentísimo el capitán y número 10 de Country. Y otra buena recuperación de Tincho Ibdigian, que tira un caño y le llega al arquero, que la tira directamente afuera. 1 minuto 45 para el final del primer tiempo. Asturiano con goles de los pibes, de Santi Rottenberg y Tincho Ibdigian, le está ganando a Country por 2-0. El pende que la juega para Rottenberg. Rottenberg que la aguanta. Sigue Rottenberg que la tiene. La aguanta, no se apura. Vuelve para atrás. Y claro que sí, no podía tocar la pelota Chacra. Y otro buen tiro libre tiene Country. Veremos cómo la trabaja esta Country. Es una buena posibilidad para que pueda descontar y volver a ponerse en partido. Si bien sabemos que 2 goles en futsal no es nada. Obviamente, y es una boludez lo que voy a decir, pero no es lo mismo estar perdiendo 2-0 que 2-1. Veremos cómo la mueve. Le dejan el puntinazo, la pelota que pega Endito, que tenía las manos totalmente pegadas al cuerpo. Y queda Chacra y Galdelli tirados en el piso. A Dito le pega en el brazo la pelota, pero las tenía totalmente pegadas al lado del cuerpo.
Fago que se agarra la cara, yo creo que bajo ningún punto de vista le pegó en la cara. Pero bueno, se salva Asturiano, otro tiro libre muy peligroso que tenía Country. Recupera de Gregorio de nuevo, Lechu que va para adentro, va para afuera, sigue Lechu que le da bomba, rebota último en un jugador de Country y lateral que corresponde a Asturiano. 1 minuto 05 para el final de este primer tiempo. Ambos equipos en quinta falta. Lechu que juega para Tincho, la pierde ahí en salida Asturiano. Y otra recuperación más de Rottenberg. Ya perdí la cuenta de cuántas veces recuperó la pelota el número 15 de Asturiano. ...35 segundos para el final del partido... ...y una recuperación más de Santi Rottenberg... ...que ahora se tira... Sale Santi Rottenberg con alguna molestia o con cansancio, no sé por qué de la molestia será. No, ahí dice está todo bien en el banco. Era cansancio más que nada. Y entra Tommy Galloso para estos últimos 34 segundos de la primera parte. Grita a Nacho que no haga falta, que no lo agarre al pivote Country. 25 segundos para el final del partido, perdón, del primer tiempo. Chacra la pedía rápido Ibrigian. Y ahora sin falta en esta. La pelota que rebota último en Lechu. Chacra se la juega a Galloso. Galloso que la va a aguantar, gira. Excelente Tommy. Ay, la quiso puntear para Tincho, pero la adivinaron la intención. Recupera y de Gregorio. Excelente. De Gregorio y Galloso. Final de esta primera parte, Asturiano le está ganando 2-0 a Country de Banfield con goles de Santi Rottenberg y de Tincho Ibrigian. Nos vemos en 10 minutos cuando arranque el segundo tiempo.
Bien, ahora sí, va a arrancar el segundo tiempo. Asturiano como en el inicio, con Chacra en el arco, Nachito de Gregorio, Tincho y Virigian, el goleador Santi Rottenberg, el capitán número 10, el Pende Soiza. Recordemos, los 2 goles de Asturiano los hicieron Rottenberg y Virigian, que casi llega al segundo personal y al tercero de la noche, de la tarde-noche. Y llegaba exigido, pero una recuperación más. Cuéntemela esa también, de Rottenberg, que habilitaba bien a Tincho al segundo palo, pero no llegaba cómodo para poder definir. Mientras tanto, Souto y la pelota. Rebotaba en Santi Rottenberg y no sé si fue lateral o córner, pero corresponde a Country. No vi qué fue. ¿Lateral? Sí, lateral para Country. Atento, bien, Nachito de Gregorio para sacar esa pelota. Bueno, como decimos, siempre clave estos primeros minutos, estas primeras jugadas, para poder seguir en partido y subir cada vez más la impaciencia de la visita, que le da continuidad al juego, que tiene paciencia, que mueve bien la pelota, que físicamente se lo nota entero. Y Virigian para el Pende que la juega para Rottenberg que la aguanta. Rottenberg que vuelve a pesar con el Pende para Tincho, larga, le llega a De Gregorio, que se la bajaba bien a Santi Rottenberg, que no se entendía el movimiento. Ahí Nacho De Gregorio, que chocó la cabeza, creo que con Souto. La pelota es de Asturiano, hubo un desvío que yo no vi, y es lateral para Asturiano. Veremos cómo la trabaja esta, el Pende de largo para Tincho, que le da buena bomba, y la pelota que sale desviada. Lo exigían ahí a Souto en el pase, pero resuelve bien el capitán de Country. A las manos de Chacra. Chacra que juega largo. Bien por el arquero, la tocó correctamente adentro del área. Pasa rápido Asturiano la línea de la pelota, por eso se encuentra casi siempre bien parado en defensa. Saque de arco para Asturiano. Bueno, el cambio de cuarteto en Asturiano, el árbitro paró el partido porque lo estaban insultando desde el lado de Country. Le avisó al delegado que paren con los gritos y los insultos. Hubo cambio de cuarteto en Asturiano, ingresaron Marcos Sabastano, ingresó Lechu Caremi, Coqui Cantarela y Tommy Galloso. Sale Country con su arquero, buena marca la de Sabastano, y pelota que sigue siendo para Country. Le quedaba la pelota a Souto, pero rebotaba último en Marquitos, por eso los árbitros cobran tiro de esquina, que corresponde a Country. Pateaba el jugador de Country muy incómodo, por eso termina siendo saque de arco para Chacra, que se la tira al pie a Cantarela. Cantarela para Tommy, la anticipan bien a Tommy, y es lateral que corresponde a Asturiano.
17 minutos 14 segundos para el final del partido. Coqui para Marquito, Coqui que se la quería jugar a Galloso, que lo anticipaban. Y buena marca después de Coqui ante el remate del jugador de Country. Y estilo de esquina para la visita. Ahí voy. Tommy Galloso atento ahí en el córner. Pelota que sigue siendo para Country. Coqui que la juega para Tommy. Tommy va para atrás con Marquito. Marquito para Lechu. Lechu para Tommy, que anticipaba bien. Ay, qué lástima, le pegaba en la cabeza al jugador de Country. Y ahora la pelota es de la visita. Buena marca. Permítanme dudar en esta. Pero bueno, como dijimos al principio del partido, cobraron las faltitas chiquitas para los dos lados. Así que, si lo mantienen para los dos lados, me parece perfecto que si vieron que fue faltita, por más que sea chiquita, la cobren. Pero bueno, tiene buenos ejecutantes la visita. Por eso estas faltitas en estos sectores de la cancha nos complican bastante. 16 minutos y medio para el final del partido. Le rompen el pecho a Dito, que no sé cómo sale corriendo, pero la verdad le pegó en el centro del pecho a Facu Galdelli. Ahí se agarra en el banco de suplente, hace cara de dolor. Le pegó justo en el pecho a Facu. Saltaba todo bien y en esta no estoy tan seguro de que haya estado adentro la pelota, pero el árbitro, que está perfectamente ubicado a donde empieza el área, dice que el arquero estaba adentro del área cuando toca la pelota con la mano. Y yo estoy en mitad de cancha, no lo voy a contradecir. El lateral que corresponde a Asturiano, ya Lechu lo juega para Chacra. Chacra para Coqui, Coqui que la dejaba pasar para Marquitos, pero la pelota que se va al lateral. Y es pelota para Country, que sale jugando rápido, muy largo el pase para su pivot. El saque de arco para Asturiano. 16 minutos, 10 segundos para el final del partido. Lechu que la juega para Coqui. Coqui que tira un caño. Sigue Cantarela. La pierde ahora Coqui y se viene Country. Buena marca de Coqui, buena marca de Tommy. Excelente Tommy, rebota último en el jugador de Country. Y excelente la tarea de Tommy Galloso en defensa. Muy bien por Tommy Galloso, que está corriendo como nunca lo vi correr a Tommy. Excelente el partido que está haciendo TG. Lechu, buena pelota para Cantarela, que controla bien, pero la adivinaba en el pase. Lechu, largo para Galloso, que va al choque, rebota último en el jugador de Country. Y lateral que corresponde a Asturiano. Está haciendo un muy buen partido hasta el momento en defensa. Asturiano, sobre todo los dos pivots, tanto Tommy como Santi Rottenberg. Adentro la pelota para Marquito, le queda a Coqui. Coqui para Tommy. Tommy que le busca bomba. Se va arriba del travesaño y saque de arco que corresponde a la visita. Que sale jugando y a medida que va pasando los segundos y los minutos, va subiendo el nivel de enojo, sobre todo desde el banco de suplentes. No se ve tanto en los jugadores dentro de la cancha, pero sí en el banco. Hay algunos jugadores y parte del cuerpo técnico que están, se los nota, nerviosos. Importantísimo que Asturiano use eso a su favor. El Chapa Barrio que juega para Tincho. Tincho, largo para Nacho. Le anticipaban a Nachito. Y largo el pase del número 6, otro histórico también de Country.
por más que chico, hace bastante tiempo que juega en Country. 14 minutos 55 segundos para el final del partido. Tincho para Nacho. Ahí le cobran otra faltita más a Santi Rottenberg. Y es, creo yo, la segunda de Asturiano en este segundo tiempo. Country hasta el momento no tiene faltas en este segundo tiempo. Otra cosa muy importante que también lo dijimos en el primer tiempo, no se tiene que llenar de faltas Asturiano. Otra falta más generada por Santi. Tincho para Nacho, Nacho para Chapa. Muchas CHs, Tincho, Nacho, Chapa. Chapa para Nacho, Nacho otra vez para Tincho Grigián. Tincho que la juega para Chacra. Chacra que va largo para el otro Chapa. Y se le termina la cancha, por eso es lateral para la visita. Sin foul, le dicen desde el banco al Chapa Barrios, que lo aguanta bien. Ahí la marca. Hasta ahora es muy buena la marca de Asturiano, por eso Country sigue moviendo igualmente con paciencia la pelota en su mitad de cancha. Va avanzando cada vez más. Buena diagonal, tiró el 5 que recorrió casi toda la cancha. Y Grigián que la hace rebotar en el número 3. Y lateral que corresponde al León de Vicente López. Chapa que juega para Chacra. Chacra que le da largo a las manos del arquero. Y la pelota que es de Country. Era buena la intención, pero fue larga la ejecución, por eso es saque de arco que corresponde a Asturiano. Chacra para Nacho. Nacho para Tincho. Tincho para Chapa. Chapa, largo. Buena pelota para Nacho. ¡Ay, qué lástima! No llegó por muy poco. Era muy buena la salida de Asturiano. Pero se fue un poco largo ese pase. Por eso es lateral para Country. Últimos 13 minutos para el final del partido. Asturiano le está ganando 2-0 a Country con goles de Santi Rottenberg y de Tincho Grigián de sexta falta. Nacho con Tincho. Tincho otra vez para Nacho. Nacho que la tiene y la juega para Rottenberg. Sigue Rottenberg. Sigue Rottenberg. Rottenberg vuelve a empezar con Tincho. Y otra falta más. No lo pueden parar hoy a Santi Rottenberg. ...12:43 para el final del partido. Se prepara Tincho Grigián para cobrar este tiro libre. Se empieza a mover los jugadores de Asturiano. Le va a dar Tincho Grigián que le da bomba. Rebota en el número 24 de Country. Que le dolió, fue un pedazo fuerte en la espalda. Y ahora lateral que corresponde para Asturiano, que va a ser el Chapa Barro. Chapa adentro. ¡Uy, qué lástima! Jugadón hizo Asturiano. ¡Ay, qué cerca estuvo Tincho Grigián del tercero! Y una nueva recuperación más de Rottenberg. Otra vez le pegan sin pelota a Santi. Vuelve para atrás el árbitro. Y lo tiene que amonestar, creo yo, al número 8, que le pegó sin pelota a Santi Rottenberg. Y sí, correcto, amonestado el número 8 de Country. Y la falta número, no sé cuánta falta le hicieron ya a Santi Rottenberg en lo que va del partido. Llega a la tercera Country. 3 para Country, 2 para Asturiano. Yo creo que tuvo 6 faltas en el primer tiempo Country. Yo creo que de las 9 faltas en total,
6 por lo menos fueron a Santi Rotondo. Otro tiro libre más para Asturiano. Veremos cómo lo trabaja ahora Tincho. Yo creo que la van a tener. Tincho juega para el Chapa juega para adentro, busca el remate, lo tapan bien y ahora sale de contra Country con Souto derecha, Bochón sacó Chacra, que si se apura, ay, había espacio, había tiempo, pero está bien. Buscó una pausa Aus. Chapa juega para Tincho, ay, qué lástima, y ahora Rottenberg que vuelve rápido y recupera Tincho y Virigian. El Chapa que pone el cuerpo, pone bien el cuerpo. No, el árbitro le cobró una falta. Le salvó la vida el árbitro al jugador de Country. Tercera falta de Asturiano. 11:45 para el final del partido. Sin falta, no hay que hacer faltas ahora. Estamos llegando al límite y queda todavía más de la mitad del tiempo para que termine el partido. Souti la pelota, buena marca, excelente, la tocaron todos. Se tiró al piso Coqui, se tiró al piso Santi, se tiró al piso Chacra. No sé quién la tocó, pero lograron salvar la pelota. Estilo de esquina para Country. Y va a haber cambio de cuartetos en Asturiano. Ingresaron Marquito Sabastano, Coqui Cantarela, Tommy Galloso y el capitán Tincho Soiza. 11 minutos 15 para el final del partido. El lateral directamente afuera. El PM quería jugar el largo a Tommy, rebotaba en la cabeza de la primera línea de Country. 10:58 para el final del partido. Country que empieza a apurar cada pelota parada, cada pelota que tiene a su favor. Porque sabe que falta un montón, pero también sabe que el tiempo está corriendo, no está encontrando el descuento. Minutos 30 para el final del partido. Un tiro libre insólito que le regalamos a Country. Bien por Agus, que se confundió por el silbato del árbitro, que para mí tiene razón en la queja. Justo cuando iba a sacar, iba a soltar la pelota, el árbitro tocó el silbato, entonces por eso se confundió y volvió a agarrar la pelota, pero bueno, ya está, ya pasó el peligro. Coqui que arriesga y viene la salida con Tincho que se la juega largo a Sabastano adentro y se lo adivinó. En este caso
Y se viene Cantri adentro. Y excelente Coco. Bien por Cantarela. Excelente Coqui. Cargó en la salida. Adentro del área. Salió muy bien. Y después excelente en defensa. Como aguantó, retrocedió. Y en el momento que tuvo que salir, salió y ganó la pelota. Bien por Marquito dejándola salir. Y es lateral en defensa para Asturiano. 10 minutos. 10 minutos clavados para el final de este partido. Asturiano le sigue ganando 2-0 a Cantri. Recordemos que el tiro libre que le cobraron recién a Cantri fue indirecto, por lo tanto no sumó. Por eso sigue en 2 faltas Asturiano y en 3 Cantri. Sale Chacra, puntea la pelota al jugador de Cantri y termina siendo saque de arco para Asturiano. El pende para Tincho. Tincho quería jugar de nuevo con el pende. Alcanzar una salida espectacular. Jugó rápido, no se hicieron del todo bien los cambios. Pega último la pelota en el número 24 de Cantri, correcto el árbitro. Y es lateral que corresponde al León. Nacho para Tincho. Tincho largo para Tommy. ¡Ay, qué lástima! No llegaba por muy poco Tommy. Buena salida entre Nacho y Tincho. Y por muy poquito no llegó De Gea esa pelota. Habla bien Chacra, la deja pasar bien Nachito. Y la pelota ya es de Asturiano. Con el Chapa. El Chapa para Nacho. Nacho. ¡Oh, qué buena pelota para Chapa! Que controla bien. Le pega. ¡Ay, ay, ay! Justo el arquero. Excelente. Excelente. Nacho de Gregorio le puso una pelota fenomenal al Chapa. Que controló de maravilla. Definió rápido y muy atento en esta el arquero. Y tiro de esquina para Asturiano. Qué buena jugada que hicieron entre todos. Tincho se la deja al Chapa. Chapa que controla, le busca la bomba, rebota en el jugador de Cantri y es tiro de esquina para Asturiano a falta de 9 minutos 35 segundos. Una eternidad falta todavía. Pero bueno, Asturiano va, aguanta, defiende bien. Y no sé qué pasó ahora, si fue por el tiempo. Fita la pelota, excelente. Nacho de Gregorio. Bueno, el árbitro habla con Mati Balbi, no sé qué pasó la verdad. Pero bueno, ya Chacra jugando para Rottenberg. Toca la pelota, rechaza directamente afuera el jugador de Cantri y la pelota sigue siendo para Asturiano. Tincho adentro para Santi, le queda Rottenberg, ¡gol! Asturiano, de nuevo, el nene malo, Santi Rottenberg, estira la ventaja Asturiano y dice que Asturiano le sigue ganando a Cantri, pero ahora por 3 goles. Asturiano 3, Cantri 0. Segundo en la cuenta personal en este partido para Santi Rottenberg. El tercero de Asturiano y vuelve a recuperar Santi y se pone de frente y me gusta. Y Santi para el Chapa, el Chapa, el Chapa, el arquero. ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, qué lástima! Qué bien, Santi Rottenberg está haciendo un partido increíble. El número 15 de Asturiano, el nene malo. Y ahora la pelota es de Cantri, que sigue teniendo paciencia, sigue moviendo bien la pelota. Ahora 3 goles abajo. Pero igual no salen del libreto, siguen trabajando igual. Buena tajada de Chacra, Rottenberg, que logra sacar la pelota lejos. 7 minutos 20 para el final del partido.
Si antes quedaba una eternidad, ahora queda, pero el triple todavía. Chapa que pierde la pelota, son 3 contra 1. Y a ver, Nachito, si llega. Chakra, 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 sí, Chakra, sí, Chakra. Sí, Chakra. Excelente lo de Chakra. Excelente lo de Chakra. Cómo lo aguantó. Hizo una caída baja sensacional. Chakra, que era una pelota dificilísima. Dificilísima esa pelota. Y excelente lo de Agustín Chakra, que se ve que le pisaron la mano. No, la verdad eso yo no lo vi, pero bueno, se queja por un dolor en la mano. Sale el Chapa, una entrada fenomenal. La del Chapa Barrios, esta de recién. 7 minutos clavados, 7-0-0 para el final del partido. Y ahora va a ser así. Cada 10 minutos van a pasar 5 segundos nada más del partido. Ya se recupera Agus y la pelota va a ser para Asturiano. Con un pique, Nacho, que se la deja a Tincho. Tincho, largo para Galloso. Anticipaban a Tommy, pero bien Nachito para la segunda pelota. Excelente de Tincho, la deja salir, porque se le venían 3 jugadores de country encima. Así que es lateral para la visita. El Pembe que aguanta bien. Bien por Nacho. Indirecto, cobra el árbitro. Retención le cobraron al pivot de country. Fue bastante rápido como para cobrar retención. Creo que tuvo menos de 2 segundos la pelota en los pies. Pero bueno, el árbitro interpretó que era retención, que no tenía intención de jugar la pelota. Por eso le cobra indirecto, que no suma. Dito, buena pelota con la derecha. Lo anticipaban a Tommy, pero ahora tiene la pelota y se pone de frente. Sigue Galloso. Sigue Galloso. Galloso, Galloso. ¡Y qué cerquita, Tommy, querido! Las está aguantando, las está ganando todas Tommy Galloso hoy, que está buscando el gol. Viene con la flechita para arriba, con los goles Tommy. Por eso sabe que está cerca, lo está olfateando. Sabe que está cerca. Sabe que está jugando un buen partido, por eso va a Tommy. Y sigue ayudando en defensa. Lo tocaban ahí sin pelota. El árbitro esta no la cobra. Buena marca otra vez de Gregorio. Pierde la pelota en salida Asturiano. Y otra gran atajada de Chakra. Bien por Tincho, que pide disculpas porque la perdió en salida. Pero excelente hoy el partido que está haciendo Chakra también. 5 minutos 58 para el final del partido. Le rebota a Dito y a ver si puede sacar la contra. Sigue Dito. Dito que la tira larga. Dito que sigue con la derecha. Se le termina la cancha. Y lateral que corresponde a Country. Ahora la pelota tiene Souto, que la aguanta, la tiene y ya la juega y descarga rápido. Bien por Tommy. La pelota sigue siendo de Country. Queda al arco y otra gran atajada de Chakra. Lo que es la confianza en un jugador, ni hablar en un arquero. Otro que está haciendo un muy buen partido, Agus Chakra. Corner que recorría toda el área. Y pelota que ahora corresponde a Asturiano, que va a ser el Pende. El Pende paradito, se le termina la cancha, hace largo. 5 minutos 17 para el final del partido. No veo movimientos en el banco de Country de arquero jugador o algo similar. Bueno, anticipo de Marquitos Abastán. Tremenda la falta del número 11. Va a tener que ser amonestado, creo yo. Amonestado el número 11. Y es la cuarta falta para Country. Cuatro para Country, 3 para Asturiano. 5 minutos 4 segundos para el final del partido. Asturiano le está ganando a Country 3-0. Los goles de Asturiano, el primero
de Santi Rottenberg. Media vuelta de derecha, el lindo gol. El segundo de Tincho Urdigian, de sexta falta. Y el tercero de pelota parada, de córner. Le quedó otra vez a Santi Rottenberg. Y puso el tercero. Ahora el que tiene la pelota es Country, que va y no se da por vencido y no le baja la intensidad. Pero Asturiano en defensa hoy está muy bien. 4:45 para el final del partido. Y bueno, primeras atención en el fondo de Asturiano. El primer gol de Country. Importantísimo no caerse con este gol. Asturiano viene haciendo las cosas muy bien. Tito, que la juega para el Pende. El Pende, que la levanta y juega largo para Marquitos. Se anticipaba el jugador de Country, pero bien molestado por Marcos. Y lateral que corresponde a Asturiano. 4 minutos y medio para el final del partido. Tito para el Pende. El Pende para Tommy. Tommy que la aguanta, la tiene. Sigue Tommy, la pierde Tommy. Y otra buena tajada de Chacra. Y ahora sí, arquero jugador para Country. Ingresa Souto con la remera del arquero jugador. Tincho que se tira al piso, porque Asturiano tiene que hacer los cambios para defender el arquero jugador. Y bueno, ahora sí, 4 minutos 17. Country con arquero jugador. Va a ser eterno el final del partido. Se viene el lateral. Primer ataque de Country con arquero jugador. Veremos cómo defiende Asturiano este primer ataque. Rebotaba último al Colo Gómez Ares. Y el 3-2 y minuto pedido por Mati Balbi. Bueno, ahora sí, 4 minutos para el final del partido. De hecho que la tiene, quería saltear con Santi Rottenberg, lo anticipaban. Se viene la bomba y luego otra tajada más de Chacra. Santi Rottenberg que casi llega a esa pelota y nuevamente Country con arquero jugador. Se apuró en la última, el número 12 de Country, le había movido muy bien la visita, pero bien también parado en defensa Asturiano.
3 minutos 15 para el final del partido. Lechuk que largo, se la deja a Rottenberg. Lo agarraron de todo lado a Rottenberg. Pero bueno, ya las faltitas no cuentan a esta altura del partido. Tienen que ser faltas muy grandes para que te las cobren. Y otra vez sale con arquero jugador Country. 3 minutos clavados para el final del partido. Llegaba bien Dito para cerrar ese pase filtrado. La pelota sigue siendo de Country. Una tiene que quedar, una nos tiene que quedar. Sigue siendo de Country la pelota. Souto adentro, la despejó el jugador de Country, el número 24, que llegó solo al segundo palo y la terminó despejando. Sube la presión Asturiano, pero vuelve a bajar rápido. Hay que dar una mitad de camino. La sigue moviendo Country. Gol de la visita. En la jugada que menos había hecho Country como arquero jugador, la que menos trabajó, termina siendo la del gol del empate. 2 minutos 3 segundos. Y ahora Juliano con arquero jugador, con Soiza, con Tinchu Vidigian, con Coqui Cantarella, Lechuk Aremi y Santi Rottenberg. Tincho adentro, rebota en un jugador de Country, estilo de esquina para Asturiano. 1 minuto 48 para el final del partido. Lechuk para Tincho, Tincho para Soiza, Soiza para Cantarella. Coqui y la pelota, se la deja el Pende para Tincho, Tincho que le da bomba de nuevo. Muy cerca del palo derecho y minuto ahora pedido por el técnico de Country. Vuelven ambos equipos, 1 minuto y medio para el final del partido. Otra buena marca de Rottenberg. Casi hace falta el Vigian. No salía a la pared. Y Asturiano que va a insistir también con el arquero jugador. 1 minuto 15 para el final del partido.
Un minuto clavado para el final del partido. Le juega larga a la espalda de Dito. Anticipa bien, le juega el Pende. El Pende rápido para Lechu. Lechu ahora pierde la pelota en salida. Sale bien el jugador de Country. Una recuperación más de Rottenberg. ¡Qué perfecto! No, le sacó la pelota. Por Dios, por Dios. Mamadera. Cuarta falta para Asturiano. Y acá sí, no fue faltita, ni falta, ni nada. Totalmente pelota había sido. Pero bueno, le regalan un ataque más a Country. 40 segundos para el final del partido. La juegan largo para el número 24. Chacra que intenta salir rápido. Le pega a Galdelli. No sé por qué se apura Asturiano. Ya estaba armado Country. Se le terminó la cancha. Y va a ser lateral para Asturiano. 24 segundos para el final del partido. Y a ver si a Asturiano le queda una más. 15 segundos para el final del partido. El Pende para Lechu. Lechu para Tincho. Tincho para Coqui. Coqui para Rottenberg. No le quedaba. Le queda al arquero. 5 segundos. Y se le terminó justo la cancha. Menos mal. Menos mal. 4 segundos. Va a ser empate. Aquí el Vicente López. Asturiano pierde una chance inmejorable para sumar a 3. Una lástima, realmente hizo un partido extraordinario Asturiano y termina llevándose un empate que con el diario del lunes la realidad es que perdió 2 puntos Asturiano hoy. Fíjense cómo Country, la gente de Country se va contenta, aplaudiendo y festejando. Y Asturiano sabe... Viene el 17, como le dice equipo de mierda, Asturiano. Tipo juega en Country, le dice eso a la gente de Asturiano. Y festeja un empate. Ahí le dice Tommy porque lo escuchó al 17 que dijo equipo de mierda. Ahí el 17 pide disculpas. Innecesario lo que hizo el 17, ahí pidió disculpas, está bien, todo bien. Pero bueno, vemos las dos caras. Country festejando el empate porque sabe que le sirve. Salió de la zona roja. Asturiano, después del partido que hizo, irse solamente con un punto. Nada. No le sirve. La fecha que viene va a visitar a uno de los punteros del torneo, la Estrella de Boedo. Y bueno, esto sigue. Seguimos todos juntos como siempre. Gran partido de Asturiano, más allá del resultado. Gran partido del León de Vicente López. Pero bueno, esto sigue. Gracias a todos por mirar. Nos vemos el próximo partido cuando Asturiano visite a Estrella de Boedo.